bienvenidos a una emisión más de tu canal El Caballo Político. En esta ocasión vamos a traer el reporte de inversión extranjera directa según las fuentes oficiales del Banco de México y de la Secretaría de Economía correspondiente al primer trimestre de este año en curso. Vamos a hacer una revisión precisamente de esta información y como nos vamos a dar cuenta, se sigue avanzando en este importante elemento tal como lo había comentado el presidente Andrés Manuel López Obrador en alguna de sus recientes mañaneras. Y aquí lo tenemos. Muy bien. El documento en cuestión, estamos viendo el reporte y es el comportamiento de la inversión extranjera directa durante el periodo de enero a marzo de 2022. La cifra compartida es de 19.427.5 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa. Esta cantidad es elevada comparándola con la cifra preliminar de primer trimestre de 2021 y en el cual se estaría teniendo un aumento del 63.7%. La cifra preliminar del primer trimestre de 2021 es de 11.864 millones de dólares. Hay que puntualizar, sin embargo, como se aclara aquí en el reporte de la Secretaría de Economía y como se ha difundido en diferentes medios, sencillamente de que estas cifras, si bien representan una cantidad importante y mayor con respecto a otras cantidades en periodos similares, sin embargo, hay que considerar que están incorporados los efectos relativos a la fusión de Televisa con Univisión, así como la reestructuración de Aeroméxico, que representó inversiones adicionales en nuestro país. La Secretaría de Economía reporta que son 6.875 millones de dólares de inversión extranjera directa debido a estos dos elementos, la fusión de Televisa con Univisión y la reestructuración de Aeroméxico. Si descontamos los efectos de la fusión de Televisa con Univisión y la reestructuración de Aeroméxico, estaríamos hablando que la inversión extranjera directa en nuestro país en este primer trimestre correspondería únicamente a un 5.8% superior respecto al primer trimestre de 2021. Es decir, que a pesar de que nosotros no consideráramos el efecto extraordinario de la fusión de Televisa con Univisión, así como la reestructuración de Aeroméxico, seguiríamos teniendo una cantidad en cifras preliminares superior de inversión extranjera directa. Ahora, en el tema de cifras preliminares, se refiere sencillamente porque la Secretaría de Economía reporta estas cantidades hasta máximo el día 25 de los meses, ya sea de febrero, de mayo, agosto o noviembre, que se dan, básicamente son como 55 días naturales después del cierre del trimestre, como máximo para reportar y puede ser que haya ajustes posteriores de acuerdo con la información que vaya siendo a disposición de las autoridades. Entonces, tenemos esta información. Ahora, también se reporta que de los 19.427.5 millones de dólares, son 1.807 sociedades con participación de capital extranjero, 1.306 contratos de fideicomiso y 15 personas morales extranjeras. Ahora, la inversión extranjera que está reportada aquí, pues bueno, vamos a ver ahí se puede ver en el cuadro dado en este documento oficial cómo está repartida de acuerdo con los elementos constituyentes de la inversión extranjera directa. Por ejemplo, tenemos aquí el caso comparativo del primer trimestre de 2021 contra el primer trimestre de 2022 en cifras preliminares y en millones de dólares. Tenemos que el total, como ya habíamos dicho, es de 19.427.5 millones de dólares en 2022 contra 11.864 análogo del 2021 y que está repartido en los tres componentes que son nuevas inversiones, reinversión de utilidades que se da y cuentas entre compañías que corresponden al mismo grupo corporativo. Y aquí está la descomposición.
eh, donde vemos que la mayor participación de inversión extranjera directa en el primer trimestre de 2022 corresponden a reinversión de utilidades con 9,259,2 millones de dólares. Y en segundo lugar serían las nuevas inversiones por un monto de 8,792,2 millones de dólares. Y en tercer lugar, las cuentas entre compañías que representan 1,376,1 millones de dólares. Bueno, muy bien. Aquí tenemos, también nos reportan flujos registrados de inversión extranjera directa, dependiendo de, en este caso, los sectores. Vienen cantidades, pero para ello mejor vamos a pasar con información de tablas, cuadros y ahí vamos a ver unas gráficas para ilustrar mejor este punto. Y aquí tenemos el primero de los mismos. Vamos a hacer la revisión. Tenemos una inversión extranjera directa con datos preliminares por sector al primer trimestre de 2022 en millones de dólares. Y como podemos ver claramente, que es lo que reporta la Secretaría de Economía, aquí lo tenemos en forma de estas barras, eh, lo que viene siendo el primer elemento que tenemos en consideración aquí es industrias manufactureras. Aquí en la gráfica no se aprecia muy bien en la primera, pero dice 31-33, corresponde a industrias manufactureras con 4,693,5 millones de dólares. En segundo lugar, de captación de información de inversión extranjera directa, en este caso, pues tenemos lo que viene siendo información en medios masivos. Ahí representa 3,773 millones de dólares. Y la gráfica que estoy compartiendo corresponde únicamente a los 10 primeros sectores que recibieron captación de inversión extranjera directa. En el tercer lugar tendríamos servicios financieros y seguros con 3,343,2 millones de dólares. Y el siguiente sería el cuarto lugar, transportes, correos y almacenamiento con 2,979,1 millones de dólares. Sigue construcción con 1,418,7, minería con 1,132,8 y comercio con 938,4 millones de dólares. Tenemos otros más, pero digamos, estos son los iniciales, son los más relevantes en la participación y aquí se están presentando los primeros 10 y al final de la gráfica se está compartiendo bajo el rubro genérico de otros, el resto de sectores de nuestra economía según la captación de inversión extranjera directa con datos preliminares, ¿verdad? Tenemos en este cuadro, se puede observar claramente la distribución en porcentual de lo que viene siendo la participación de estos sectores de inversión extranjera directa preliminar, donde las industrias manufactureras pues corresponderían básicamente con un 24,16, vamos a redondearlo así, por ciento de participación. O sea, estamos hablando que casi la cuarta parte, le falta algo, pero poco para llegar a la cuarta parte de participación estarían absorbidas por industrias manufactureras. La información en medios masivos corresponde al 19,42%, se acerca rumbo a la quinta parte, le falta algo, pero ahí se acerca. Aquí se ve prácticamente el impacto de lo que es la fusión de Televisa y Univisión en este rubro. Luego, en tercer lugar, tenemos los servicios financieros y de seguros que representan un 17,21%, así de forma redondeada. Transportes, correos y almacenamiento un 15,33%, construcción un 7,3%, minería el 5,83% y comercio 4,8%, y los demás pues ahí se pueden observar las participaciones. Dado los 10 primeros sectores, en el rubro genérico de otros apenas representa el 0,5823%, o sea, ni siquiera el 1%. Que tenemos así a continuación lo mismo, pero presentado
como lo estamos observando en una gráfica. En este caso, tenemos aquí circular por sectores con los mismos porcentajes y cada uno de los sectores representativos de nuestra economía, como está repartida la asignación de inversión extranjera directa en el reporte. Ahora vamos a pasar a lo que corresponde la inversión extranjera directa, pero ahora lo vamos a ver por países de origen. En el primer trimestre de 2022 en millones de dólares, las cifras preliminares nos indican que los Estados Unidos de América corresponde el país que más ha aportado inversión extranjera directa. No nos sorprende, evidentemente, porque corresponde a nuestro principal socio comercial y económico. Aquí están 7,602,3 millones de dólares la aportación de Estados Unidos de América a inversión extranjera directa. Y en segundo lugar tenemos España con 2,093,2 millones de dólares. En tercer lugar tenemos otro de nuestros socios de América del Norte, que es Canadá, con 1,374,1 millones de dólares. Tenemos a Francia en cuarto lugar con 665,7 millones de dólares, Argentina con 617,9 millones de dólares y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con 589,4 millones de dólares y así sucesivamente. El Reino Unido está en sexto lugar, en séptimo lugar Alemania y ahí siguen hacia abajo. Básicamente, de nuevo, estamos reportando aquí, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Economía, en este concentrado y en esta gráfica de barras, estamos presentando los 10 primeros lugares y bajo el rubro genérico de otros, pues obviamente están el resto de países, pero vemos que otros pues representa una cantidad importante porque corresponden a 5,572,9 millones de dólares. Es lo que tenemos aquí en este caso. Vamos a ver en forma de, tabular. Aquí lo que tenemos nosotros es que los Estados Unidos representan el 39,13% de las aportaciones de inversión extranjera directa en 2022, el trimestre primero, y obviamente por eso se localiza en el primer lugar de aportaciones. España está en el segundo lugar, 10,7742%, Canadá correspondería al 7,07%, Francia al 3,43% si lo redondeamos por ciento, Argentina el 3,18% y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con 3,03%, sexto lugar, Alemania séptimo, Japón lo podemos ver en el octavo, Suiza en el noveno, Brasil en el décimo y en el rubro genérico de otros, pues corresponden colectivamente con un 28,6859%. Tenemos entonces un total del 100% aquí, pero como está desglosado, tenemos que Estados Unidos y España, Canadá, que son muy importantes para nosotros. Aquí está. Entonces, Estados Unidos de América, España y Canadá son los tres primeros países origen de inversión extranjera directa en el primer trimestre de 2022. Ahora, correspondiendo a esta información de estos países que tenemos aquí, sucede que en términos históricos, correspondiente al flujo de esta inversión que tenemos, Estados Unidos es el primer lugar en términos históricos de origen de inversión extranjera directa. De nuevo, pues es evidente que tuviera que ser así por obvias razones, el estrecho, eh, la estrecha integración económica que tenemos con los Estados Unidos de América. Entonces, Estados Unidos de América es el primer lugar en términos históricos y en el primer trimestre de 2022 correspondió también al primer lugar de aporte de inversión extranjera directa. España, por su parte, correspondería al segundo lugar histórico de aportación de inversión extranjera directa en el primer trimestre de 2022. También terminó en segundo lugar y corresponde a su nivel histórico.
Para dar las cantidades históricas, Estados Unidos de América sería un 46.48% aproximadamente de aportación de inversión extranjera directa históricamente, desde, si sacamos cifras desde 1999. España correspondería al segundo lugar consolidado con un 12.13% a nivel histórico. Ahora, en tercer lugar, tenemos a Canadá. En el primer trimestre de 2022, pues aportó 7.07 aproximadamente por ciento de la inversión extranjera directa, y en términos históricos también corresponde al tercer lugar. En términos históricos, desde 1999 correspondería un 7.43% aproximadamente de aportación. Y ahí tenemos pues los tres primeros lugares de orígenes de inversión extranjera directa. Entonces, pues Estados Unidos de América obviamente está bien definido en este rubro como nuestro principal socio, pero ojo, España sería el segundo en importancia, y el tercer lugar sería nuestro otro socio comercial en el TEMEC, Canadá. Bueno, muy bien, está formato circular, entonces pues podemos observar claramente lo que hemos comentado aquí, donde Estados Unidos se llega a la mayor porción de, si lo viéramos como si fuera un pastel repartido, pues la mayor parte del pastel, en este caso, corresponde a Estados Unidos de América, y en segundo lugar viene siendo España, y en tercer lugar Canadá. Sin embargo, en el rubro genérico de otros, pues aparece nada despreciable este porcentaje que corresponde para nosotros aquí, como lo podemos ver, con 28.68, vamos a ponerlo casi 28.69% de aportaciones en colectivo. Vamos a ver entonces ahora lo que corresponde al desempeño, en este caso, de captación de inversión extranjera directa por entidad federativa. Y es lo que vamos a checar de esta manera: la aportación de inversión extranjera directa por entidad federativa. Y como lo podemos observar aquí claramente, en este primer trimestre de 2022, cifras preliminares, la Ciudad de México es la entidad federativa que más captó inversión extranjera directa, con 7.973.2 millones de dólares. En segundo lugar aparece el estado de Jalisco con 1.318.9 millones de dólares. En tercer lugar aparece el estado de Nuevo León con 1.105.8 millones de dólares, y ahí tenemos los tres primeros lugares. Tenemos en cuarto lugar al estado de Tamaulipas, al quinto lugar al estado de Baja California, y al sexto lugar tenemos al estado de México como los que más han captado inversión extranjera directa. Aquí están los tres primeros, los 10 primeros lugares están representados en esta gráfico. En colectivo, el resto de entidades federativas aporta un total de 4.019.7 millones de dólares. Ahí aparecen todas las entidades federativas restantes. Pero aquí lo relevante es que Ciudad de México es el puntero en este primer trimestre. Jalisco y Nuevo León aparecen también ahí entre los tres primeros lugares. Ahora, estas son las cifras, como hemos dicho, preliminares del primer trimestre de 2022. Ahora, en cuanto a estas cifras, si nosotros las comparamos a lo que viene siendo el desempeño de captación en términos generales, digamos, el histórico, considerando datos desde 1999, pues encontraríamos que la Ciudad de México, en este caso, aparece más, bien afianzada en el primer lugar con un 21.78% de captación de inversión extranjera directa. Sería el primer lugar. O sea, históricamente Ciudad de México es la entidad que más absorbe inversión extranjera directa con un 21.78, vamos a redondearlo, prácticamente sería 21.79, porque es 21.788, entonces 21.79% aproximadamente de captación de la Ciudad de México. En segundo lugar tendríamos al estado de, en este caso, de Nuevo León,
en el histórico con 9.24% en términos redondos, mientras que el dato que podemos observar en el primer trimestre de 2022 fue de 5.69%. En tercer lugar apareció Nuevo León, pero su lugar histórico es el segundo lugar de captación. Y en tercer lugar de captación es el Estado de México, con 8.88% en el histórico, mientras que su desempeño en el primer trimestre de 2022 fue hasta el sexto lugar con 4.1057%. Y bueno, el estado de Jalisco, que lo tenemos aquí en segundo lugar, con un 6.78, prácticamente 79% de captación. Su lugar histórico es en el quinto lugar con 5.72%. Entonces ahí tenemos repartido la captación de inversión extranjera directa. Otras entidades tendrán que trabajar evidentemente de manera más firme con el objetivo de incrementar la captación de inversión extranjera directa en nuestro país. Tenemos en el reporte, aquí aparece la participación porcentual de México en la recepción de flujos de la inversión extranjera directa en el mundo en el periodo que va desde el 2010 al 2020. Tenemos que en 2020 México tiene la posición, en este caso el porcentaje, mejor dicho, de 2.9%. En 2020, considerando que 2020 ha sido un año muy complicado, no solamente para México, sino para otros países del mundo, pero en el caso particular de México, aumenta su participación porcentual en la captación de inversión extranjera directa. En este caso está hablando pues de este periodo bajo el COVID-19, como lo podemos observar. Tenemos en la captación en 2013 tiene un pico de 3.4%, luego vienen otros porcentajes eh, más reducidos. Como vemos, hay un desempeño abajo del que ha tenido en 2020. 2020 ha captado el 2.9% de los flujos de inversión extranjera directa mundiales, siendo que en este caso se convierte en uno de los mejores desempeños, exceptuando del 2013, en el periodo analizado desde 2010 a 2020, lo cual pues revela que hubo un desempeño bueno para México en 2020 a pesar del coronavirus. Si vemos la posición ocupada por México en la recepción de flujos de inversión extranjera mundiales, tenemos que en 2020 se ubicó en la novena posición, lo cual también implica algo positivo porque se avanzó en posiciones. Podemos ver que desde 2010 ha ido, avanzó a posiciones, pero la mejor posición que ha obtenido México desde 2010 a 2020 precisamente se dio en 2020 y de nuevo tenemos en el escenario pues del contexto del coronavirus. En 2010 se encontraba en la posición 18, en 2011 en la posición 17, 2012 retrocedió a la posición 19 y a partir de ahí vino una recuperación. En 2013 pasó a la posición 11, de ahí estuvo fluctuando y en 2020 viene un año en el que cierra en la posición novena, esto es que es la primera vez que México pasa bajando de la posición décima en el mundo en la recepción de flujos de inversión extranjera directa. En conclusión, que el desempeño de la inversión extranjera directa con las cifras preliminares presentadas por Secretaría de Economía y que también presenta Banco de México, pues son halagadoras, son importantes porque implica un buen desempeño y en este caso bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por mi parte es todo y que la pasen excelente. Hasta luego.